Hola a todos, soy Elena, chica geek. Últimamente las grandes ciudades, al menos en España, se han visto invadidas por una nueva forma de movilidad, los patinetes eléctricos. Yo he estado probando durante unas semanas un modelo de Cecotec y en este vídeo os explico mi experiencia. ¡Vamos allá! Pues sí, la verdad es que últimamente vemos patinetes eléctricos en un montón de ciudades españolas. Y yo durante estas últimas semanas he estado probando este modelo de Cecotec, que en concreto es el Outsider Evolution Phoenix. Cecotec, por cierto, es una empresa española con sede en Valencia que intenta abrirse un hueco en este emergente mercado de los patinetes eléctricos. Como siempre hago en mis vídeos sobre gadgets, y además en esta ocasión se trata de un gadget bastante grande, lo voy a dividir en varias partes. Primero os contaré qué viene en la caja para que sepáis qué podéis esperar encontrar si os compráis este modelo de Cecotec. Luego vamos a repasar un poco su aspecto exterior, su diseño, toda la parte de hardware, por decirlo así, los botones, los conectores, en fin, todo lo que es el diseño y la estructura del patinete. Y ya por último os contaré qué tal su rendimiento y qué tal mi experiencia personal después de haberlo probado durante unas cuantas semanas callejeando por Barcelona. Así, empezando por qué te encuentras en la caja si te compras este Cecotec Outsider Evolution Phoenix. Lo bueno, el punto positivo, es que el patinete ya viene prácticamente preparado para su uso. Solo tienes que desplegarlo, es decir, tienes que levantar la estructura del manillar y ponerla en posición vertical y enroscar los puños del manillar en el propio patinete. Las dos operaciones son muy sencillas. Para la primera simplemente tienes que levantar esta palanquita metálica que está en la parte baja del manillar, cerca de la base, y colocarla de manera que asegure la base en posición vertical y así tengas el manillar ya colocado en la posición correcta. La segunda parte, la de enroscar los puños del manillar, también es muy sencilla y además no necesitas ninguna herramienta extra. Simplemente tienes que agarrar los puños del manillar que vienen colgando de la estructura mediante un cable para que no se pierdan y enroscarlos en los huecos de su posición, uno a cada lado del manillar. Esto de que los puños del manillar vengan colgando de la estructura del patinete al principio choca un poco, pero luego pensándolo bien es una buena idea, porque primero así el patinete puede venir en una caja más estrecha y no es una caja tan grande, y segundo, a la hora de guardarlo en casa, si el rincón que tienes destinado al patinete es demasiado pequeño y no te cabe tal cual, siempre puedes desenroscar los puños del manillar para que así quepa perfecto y lo puedas tener guardado en casa en cualquier rincón sin que moleste. Otra cosa que también deberás hacer en este montaje inicial del patinete es ajustar la maneta de freno de forma que quede a la altura y en la posición que sean perfectas para ti. Este ajuste además es muy fácil de hacer y lo único que necesitas es utilizar una llave Allen que también viene incluida en la caja del patinete. Además del propio patinete y de esta llave Allen que os comentaba, el otro único elemento que encontraréis dentro de la caja es el cargador, y que lógicamente sirve para enchufar el patinete a la corriente y cargar su batería. Puedes utilizar cualquier enchufe de casa, no tiene por qué ser un enchufe especial, y además este patinete de Cecotec tiene un punto muy interesante respecto a las baterías que os contaré más adelante en el vídeo. Hablando ya un poco más del diseño y de la estructura en general del patinete, lo cierto es que a mí su diseño me ha gustado bastante. No es que sea muy original o muy diferente respecto a otros patinetes eléctricos que conocemos del mercado, pero a mí la verdad es que en general me ha resultado un diseño agradable. Utiliza materiales de calidad, de aluminio, es un diseño robusto, es un diseño resistente, pero a la vez también es un diseño elegante y que entra bien por el ojo, por decirlo así. Además me han gustado especialmente los toques de color que le da al patinete, cosas como por ejemplo el cable de frenado de color azul, el propio logo de la marca o incluso la palanca y los botones que vemos en la parte superior, que como son de un tono así azul un poquitín más alegre que los clásicos grises o negros de estos vehículos, pues le dan un toque bonito que me ha gustado bastante. Uno de los puntos diferenciales del diseño de este patinete, por cierto, es que la batería, en lugar de ir en la parte inferior debajo de la base como la llevan otros modelos, en este caso va insertada en la estructura del manillar, en el cilindro que queda en posición vertical, de forma que la base del propio patinete es un pelín más alta que otros modelos, y esto la verdad es que resulta bastante útil a la hora de moverte por la ciudad, pues por si te encuentras un bordillo un poquito más alto de lo normal,
normal, tienes menos números de que el patinete roce con la parte inferior. Hablando también de la base, esta tiene una capa de lija en la zona superior, con lo cual ayuda a que la suela del zapato se enganche mejor y tengas menos números de resbalarte en caso de conducir un día de lluvia. Otro punto interesante de este modelo de Cecotec es que las ruedas son sin cámaras, lo cual contribuye a que tengas menos posibilidades de tener un pinchazo. No estoy diciendo que sea imposible que se pinchen, porque eso no es cierto, pero sí que son más resistentes a este tipo de accidentes. Y ahora ya fijándonos en la parte superior del patinete, la del manillar, que yo creo que es la más importante, ¿no? Porque es la que te permite controlar el patinete, hay ciertos elementos de los que me gustaría hablaros, porque creo que son dignos de destacar. Dejando ya de lado el hecho de que los puños vienen desenroscados y los tienes que enroscar, encontramos también la maneta de freno, de la que os hablaba antes, que controla el freno de disco trasero del patinete. Luego también vemos una pantalla digital, y esto es un detalle que la verdad me ha gustado mucho, porque en otros patinetes que he probado pues no había esta pantalla, y quieras que no, pues está bien tener cierta información mientras te vas desplazando con el patinete. Podrás ver información como por ejemplo la velocidad a la que te estás desplazando, la batería que le queda al patinete y también el modo de conducción que estás usando. Un punto es el de los modos de conducción, del que también os hablaré más adelante en el vídeo. Esta pantalla también tiene algunos indicadores para mostrarte, por ejemplo, que el patinete tiene algún problema técnico y necesitas revisarlo o llevarlo a un taller, o también si el patinete se sobrecalienta, el momento en el cual pues deberás parar y darle un respiro antes de continuar tu camino. También es curioso que aparece un indicador de Bluetooth cuando arrancas el patinete, pero según he podido leer, el patinete de momento no tiene esa conectividad y de hecho no hay una aplicación de móvil con la que poder conectarte a él y tener acceso a diferentes datos y estadísticas. Esto es una cosa que he echado de menos, de momento no la tenemos y quién sabe, quizás más adelante en una próxima versión ya podamos contar con ella. Y además de la pantalla, otro elemento muy importante que encontramos en esta zona del manillar es la palanca con la que aceleramos el patinete, con la que lo ponemos en marcha, y un par de botones. Uno de ellos sirve para encender y apagar el patinete y otro de ellos te permite cambiar entre diferentes modos de conducción y también encender o apagar las luces del patinete. Ojo, me refiero a la luz delantera del patinete, porque la luz trasera se activa automáticamente, como es lógico, cada vez que aprietas la maneta de freno. Y por último, tampoco podemos olvidar el conector que sirve para cargar el patinete y que lo encontramos aquí en la estructura del manillar, y al que podemos enchufar directamente el cargador que viene en la caja para recargar nuestra batería de cara al siguiente viaje. Ahora, hablando de baterías, os había dicho antes en el vídeo que había un punto importante de este modelo de Cecotec que os quería comentar al respecto, y es que este patinete de Cecotec tiene baterías extraíbles. Ojo, esto es un punto muy interesante porque es algo que otros patinetes de otras marcas no ofrecen y que te puede dar mayor libertad a la hora de planear desplazamientos un pelín más largos que necesiten más de una batería. Sacar la batería del patinete de Cecotec es muy sencillo, solo tienes que abrir esta tapita que está en la parte superior de la estructura del manillar y tirar de este lazo de color azul, que es el que permite extraer la batería fácilmente del cilindro central. Una vez la has extraído, solo tienes que agarrar la otra batería, la que ya tengas cargada, introducirla en este mismo cilindro tal cual estaba puesta la otra y cerrar la tapa, y así ya tienes una nueva batería recién cargada instalada en tu patinete. Otra cosa relacionada con baterías que también me ha gustado es que, aparte de cargar el propio patinete enchufándolo al cargador, tal y como os he enseñado hace un momento en el vídeo, también puedes cargar la propia batería tal cual, suelta, sin necesidad de que esté introducida dentro del patinete. Lo único que tienes que hacer es conectarla directamente al cargador y el cargador enchufarlo a la corriente, y así podrás cargar la batería tal cual sin necesidad de que esté dentro del patinete. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que este modelo de Cecotec, si lo compráis, viene con una sola batería, así que si queréis tener otra de repuesto, por si acaso, la tendréis que comprar aparte. Ponerse en marcha con el Cecotec Outsider Evolution Phoenix es muy fácil. Si lo tienes plegado, lo único que tienes que hacer es desplegarlo utilizando la palanquita metálica que está en la parte inferior del manillar, colocando el manillar en posición vertical y asegurando esta posición otra vez usando la palanquita. Luego solo tienes que apretar el botón de encendido durante unos segundos para arrancar el patinete, empezar a empujarlo con el pie durante unos metros y en cuanto pille un poco de velocidad verás que apretando la palanca el patinete ya arranca él solo. Ahora, a partir de aquí, y como os comentaba antes en el vídeo, puedes optar por tres modos diferentes de conducción: el modo Eco, el modo Confort y el modo Sport. Cada uno de ellos tiene un impacto diferente en la duración de la batería y también te ofrece posibilidades diferentes en cuanto a velocidad y a potencia. El modo Eco, como podrás imaginar por su
nombre, es el que menos impacto tiene en la batería, pero también es el que te deja correr menos, con una velocidad máxima de hasta unos 12 km por hora. Es el modo ideal para desplazamientos que prevés que sean largos, con lo cual necesitas que te dure mucho la batería y en lo que realmente no te importa ir a poca velocidad. El modo Comfort viene a ser el que ofrece el mejor equilibrio entre potencia, velocidad y duración de batería. Tiene un poco más de impacto en esta que el modo Eco, pero a la vez también te permite ir un poquitín más rápido, sobre unos 20 km por hora como velocidad máxima. Y por último, el modo Sport es el que más potencia y más velocidad ofrece, y aquí es donde el motor del Cecotec puede alcanzar su potencia máxima, que son 700 vatios. Con este modo además puedes conseguir velocidades punta de hasta unos 25 km por hora, pero claro, tanto esta potencia como esta velocidad necesitan su dosis de batería, y este es el modo que más energía necesitará y que más rápido hará que se te gaste la batería del Cecotec. Aparte de los 3 modos de conducción, en Cecotec también nos dicen que este patinete tiene 3 modos de frenado: el frenado eléctrico, el frenado por freno de disco y el frenado mecánico. Bien, el modo eléctrico es tan sencillo como simplemente dejar de apretar la palanca de acelerador, lo cual tiene el mismo efecto que cuando vas en un coche y dejas de acelerar. Aunque no pises el freno, el coche se frena igualmente. El patinete, lógicamente, si dejas de acelerar, se frena él solo, aunque este efecto realmente cuando lo ves más en funcionamiento es en terrenos llanos. Si estás cuesta abajo, por ejemplo, no te va a servir de nada porque el patinete va a seguir corriendo igual. El freno de disco es el que os comentaba antes, es la maneta que tenéis en el manillar, en la parte izquierda, y que activa un freno de disco situado en la rueda posterior del patinete. Y por último tenemos lo que en Cecotec llaman la frenada mecánica, que es simplemente utilizar tu pie para apretar el guardabarros trasero del patinete, que rozará con la rueda trasera y ayudará a conseguir esa frenada que necesites en un momento dado. Eso sí, ten cuidado porque a veces combinando el freno de disco con la frenada mecánica, la de apretar el guardabarros, la frenada llega a ser tan potente que la rueda trasera se puede bloquear, y esto puede provocar que derrapes con el patinete, lo cual en según qué circunstancias puede ser un poquito peligroso, así que ve con ojo. Y cuando llegas a tu destino o vas a un sitio donde no te puedes mover con el patinete, plegarlo es igual de sencillo que desplegarlo. Simplemente tienes que utilizar la misma palanca que os mencionaba antes, la que está en la base de la estructura del manillar, bajar el cilindro del manillar hasta que haga contacto con el guardabarros trasero y utilizar la pequeña pinza de plástico que tiene el manillar y encajarla con el guardabarros, de forma que ya todo el patinete quede como una sola estructura plegada. Y bien, una vez ya sabemos qué te puedes encontrar en la caja del Cecotec y cómo es el patinete, cómo se monta y desmonta, cuáles son sus botones, cómo funciona, en fin, todo esto en general, ¿qué tal su comportamiento? ¿Qué tal mi experiencia utilizándolo? Bueno, pues la verdad es que en general ha sido bastante satisfactoria. Su comportamiento ha sido bueno, la aceleración es buena, la manejabilidad también sin ningún problema. Lo he probado sobre todo callejeando por Barcelona y luego también en una zona con menos tráfico para poder grabar los planos para este vídeo con un poquito de seguridad, y no he tenido en general ningún problema. Sí que hay algunas cosas negativas que os iré comentando, pero bueno, en general mi nivel de satisfacción es bueno con el patinete y su respuesta en cuanto a velocidad, manejabilidad y comodidad es buena. En líneas generales he tenido una autonomía de unos 15 kilómetros con una sola carga de batería, y esto ha sido combinando los diferentes modos de conducción. Me he movido sobre todo con el modo Comfort, pero también he utilizado a veces el modo Sport. Aquí sí que lo que me gustaría destacar es que he visto otras reviews y otros vídeos de gente que también ha probado este patinete, y mucha gente se queja de que su autonomía es muy baja si solo utilizas el modo Sport, llegando a simplemente unos 10 kilómetros, lo cual la verdad es que es bastante poco. En mi experiencia ya os digo que he llegado a unos 15, 16 como mucho, y ha sido siempre combinando diferentes modos de conducción. Tampoco veo que sea necesario ir siempre en el modo Sport, es cierto que es el que más potencia y más velocidad nos ofrece, pero yo sinceramente no veo la necesidad de ir todo el rato a velocidad máxima, e incluso me parece que es un pelín peligroso. Yo con el modo Comfort me he movido muy cómodamente por Barcelona, no he tenido nunca la sensación de que el patinete no me ofreciera la suficiente potencia o velocidad, y la verdad es que en ese sentido yo he quedado satisfecha. Sí que entiendo que la gente esté descontenta con solo 10 kilómetros de autonomía si solo utilizas el modo Sport, pero combinando diferentes modos de conducción podéis llegar a más autonomía. Eso sí, la parte negativa que le he visto al patinete es que en cuanto el terreno se inclina, en cuanto hay cierta subida, al patinete le cuesta muchísimo afrontar esa subida, y la verdad es que pierde bastante velocidad. Yo por terreno llano pues podía ir a unos 20-21 km por hora, y si empezaba a subir una cuesta el patinete rápidamente bajaba hasta los
los 13-12 kilómetros, e incluso apretando la palanca de aceleración a tope veías que no podía, que se moría, que se quedaba ahí y que no pasaba de esa velocidad. Ojo, hablo sobre todo de trayectos largos, de subidas largas. No vas a tener problema para superar, por ejemplo, las rampas que te sueles encontrar en la ciudad, en las aceras, en los bordillos. Con eso el patinete no tiene ningún problema. Pero a la que tu terreno sea empinado y tengas que estar un buen rato haciendo una subida, verás que esto al patinete le va a costar bastante. Luego, otro aspecto que es a la vez un punto negativo y positivo del patinete es que tiene una función que me parece muy práctica, que es el modo crucero. Este modo lo que hace es que cuando el patinete detecta que vas a la misma velocidad durante un tiempo determinado, unos 5 o 6 segundos, mantiene automáticamente esa velocidad sin que tengas que estar todo el rato presionando la palanquita de aceleración, lo cual es muy cómodo cuando vas por un carril bici, por ejemplo, por la ciudad, que es muy largo y muy seguido, y puedes dejar ese modo crucero puesto y puedes ir más cómodo sin tener que estar apretando todo el rato la palanquita. Y digo que también es un punto negativo porque el patinete, al activar este modo crucero, emite un pitido para avisarte, pero este pitido es muy difícil de oír en un ambiente como por ejemplo el de Barcelona, donde yo lo he probado, donde está todo lleno de coches y de gente y de ruido. Es muy complicado escuchar ese pitido, tienes que estar atento para saber si se ha activado o no el modo crucero, y estaría bien, por ejemplo, que no solamente fuera un pitido un poquito más audible, sino que también hubiera un testigo en la pantalla digital, la que veíamos antes, y así saber si el modo crucero está activado o no. Un modo crucero que, por cierto, se desactiva automáticamente en cuanto frenas o aceleras, de forma que si de repente se te cruza alguien por el carril bici, no te preocupes porque vas a poder parar el patinete a tiempo y evitar un accidente. Otro punto al que personalmente me ha costado un poco acostumbrarme es la propia palanca de aceleración, porque me parecía demasiado sensible. Era nada, apretar 1 milímetro y el patinete ya salía volando, así que es algo a lo que cuesta un pelín acostumbrarse. Luego es cierto que después de utilizarlo durante varios días ya no tenía tanto problema, ya lo controlaba mejor, pero al principio también tenéis que andar con un poquito de ojo. Bueno, y así ya a modo de resumen, mi experiencia personal con el Outsider Evolution Phoenix de Cecotec ha sido buena, pero por supuesto, como todos los productos, como todos los gadgets, también tienen puntos que se pueden mejorar de cara a futuras versiones. En general me ha gustado su diseño, me gustan los materiales que usa, los toques de color que os comentaba antes y el hecho de que sea un patinete robusto y a la vez ligero y fácil de llevar contigo a cualquier sitio cuando lo tienes plegado. Me gusta también que tenga 3 modos de conducción, que puedas elegir cuál te va mejor según las circunstancias del tráfico, según el terreno por el que te muevas o según la prisa que tengas en llegar a tu destino. Y sobre todo también me gusta el tema de las baterías extraíbles, porque aunque la tengas que comprar aparte, siempre es un punto interesante poder contar con una batería cargada de repuesto para aquellos casos en los que te quedes sin batería por el camino. Por el lado negativo, pues me gustaría tener una aplicación en el móvil con la que poder conectarme al patinete y ver ciertos datos y ciertas estadísticas de uso, como los kilómetros que llevas con él, cuántos kilómetros has hecho en el último viaje, o poder comprobar pues cuánta batería te queda, cuánto te suele durar la batería, en fin, ese tipo de datos que a algunos frikis nos gustan. Tampoco me ha gustado el tema de ver que no tiene mucho empuje en terrenos que tienen cierta elevación, que cuando quieres superar una rampa breve no tienes ningún problema, pero si tienes que hacer un desplazamiento largo por un terreno que está todo el rato elevado, al patinete la verdad es que le cuesta bastante. Y por último está el tema de la autonomía. Yo he conseguido unos 15-16 kilómetros de autonomía combinando los diferentes modos de conducción, pero sí que es cierto que si solo quieres usar el modo Sport porque te apetece ir rápido o porque quieres aprovechar al máximo la potencia de este Cecotec, tener solo 10 kilómetros de autonomía es muy poco. Por último, otro punto importante, por supuesto, es el del precio. Este Outsider Evolution Phoenix de Cecotec cuesta 359 € y si queréis comprar la batería extra, como os comentaba antes, son otros 149 € extra. Os dejo los enlaces para ambos productos en la casilla de información del vídeo por si queréis ir a echar un vistazo a su ficha en la web oficial y ver más detalles técnicos, más fotos y más información en general sobre este patinete de Cecotec. Y hasta aquí mi review del Cecotec Outsider Evolution Phoenix. Espero que te haya
haya resultado interesante y que te haya sido útil en el caso de que te estés planteando comprar uno de estos patinetes eléctricos que ahora se han puesto tan de moda en muchas ciudades españolas. Si te ha gustado este vídeo, hazme un like. Recuerda que en mi canal de YouTube, además de encontrar reviews de patinetes y de todo tipo de gadgets, puedes ver vídeos sobre tecnología cada semana. Aplicaciones, redes sociales, trucos y tutoriales, todo enfocado a que le saques el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Si no quieres perderte ninguno, todo lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar las notificaciones en el botón de la campanita. Y si te gusta mi contenido, no lo dudes, comparte todos mis vídeos y mi canal con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente.